Esta es una enseñanza de su programa Aprendiendo Más de la Biblia. ¿Quiere saber usted quiénes fueron los autores de los libros de la Biblia? Pues bien, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, escrito por Moisés el año 1400 a.C. Josué, por él mismo, el año 1350 a.C. Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, fueron escritos por Samuel, por Natán y Gad, entre el año 1000 y 900 a.C. Primera y Segunda de Reyes, escrita por el profeta Jeremías, el año 600 a.C. Primera, Segunda de Crónicas, por Esdras, y Nehemías, por Esdras, el año 450 a.C. Esther fue escrita por Mardoqueo, el año 400 a.C. Job, por Moisés, el año 1400 a.C. Salmos, muchos diferentes autores, principalmente el rey David, entre el año 1000 y 400 a.C. Proverbios, Eclesiastés y Cantares, por Salomón, el año 900 a.C. Isaías, por el mismo profeta, el año 700 a.C. Jeremías y Lamentaciones, también por el profeta Jeremías, el año 600 a.C. Ezequiel, por el mismo, el año 550 a.C. Daniel, por el mismo Daniel, el año 550 a.C. Oseas, el mismo profeta, el año 750 a.C. Joel, por el mismo, el año 850 a.C. Amós, el mismo profeta, el año 750 a.C. Abdías, el mismo profeta, el año 600 a.C. Jonás, por el mismo, el año 700 a.C. Miqueas, por el mismo, el año 700 a.C. Nahum, por el mismo Nahum, el año 650 a.C. Habacuc, el mismo profeta, el año 600 a.C. Sofonías, por el mismo Sofonías, el año 650 a.C. Ageo, el mismo, el año 520 a.C. Zacarías, por el mismo, el año 500 a.C. Malaquías, por el mismo profeta, el año 430 a.C. Mateo, por el mismo apóstol, el año 55 después de Cristo. Marcos, por Juan Marcos, el año 50 después de Cristo. Lucas, por el mismo médico Lucas, el año 60 después de Cristo. Juan, por el mismo apóstol, el año 90 después de Cristo. Y el libro de Hechos, Lucas, el año 65 después de Cristo. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipense, Colosense, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, por el apóstol Pablo, el año 50 al 70 después de Cristo. Hebreos, autor desconocido. Principales posibles autores son Pablo, Lucas, Bernabé o Apolos, el año 65 después de Cristo. Santiago, por el mismo Santiago, el año 45 después de Cristo. Primera y Segunda de Pedro, por el apóstol Pedro, el año 60 después de Cristo. Primera, Segunda y Tercera de Juan, por el mismo apóstol Juan, el año 90 después de Cristo. Judas, por Judas, el año 60 después de Cristo. Y Apocalipsis, por el apóstol Juan, el año 90 después de Cristo. Esta es una enseñanza de su programa Aprendiendo Más de la Biblia.